estás mencionando el día de hoy, tenemos que decir que los judíos mesiánicos verdaderos son aquellas personas judías de ascendencia judía, o sea que sus ancestros, biológicamente hablando, eran judíos, y entonces genéticamente o en su etnia, en su grupo étnico, son judíos de raza, por así decirlo, o de cultura. Y entonces la mayoría de los que hoy día que conocemos como verdaderos judíos mesiánicos son aquellos que, siendo parte de ese grupo étnico judío, viene del conocimiento de Jesucristo y lo aceptan como su Mesías, el Mesías de Israel. De manera que un judío mesiánico verdadero es todo aquel judío que, siendo creyente del Mesías, se convierte en un discípulo o en un seguidor de Jesús. Obviamente, ellos van a tener su forma cosmética o estética de presentar y de ver las cosas porque lo hacen a la manera judía, según su cultura. Y eso es lo que básicamente significa ser un judío mesiánico. O sea que no es diferente a lo que era la presentación que tenemos en el libro de los Hechos de, por ejemplo, los apóstoles originales de la Biblia. Estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Jacobo, de Juan. Todos los apóstoles originales de la Biblia eran, en el verdadero sentido del término, judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque eran judíos de raza que habían aceptado la llegada del Mesías en su primera venida y reconocían en Jesús, o como ellos le determinan o lo denominan en su lenguaje hebreo, Yeshua. Él era el Mesías divino, profetizado, que llegó y trajo un mensaje específico para el pueblo de Israel. Y pues los apóstoles o los discípulos que creyeron en ese mensaje se convirtieron en un grupo de judíos mesiánicos, porque la palabra mesiánico es lo mismo que cristiano, en el sentido original del término. Ahora, el día de hoy vemos que ha habido un resurgir de ese movimiento judío mesiánico en personas que de verdad son judías. Algunos de ellos han sido judíos muy religiosos, por ejemplo, judíos que estaban en el movimiento ortodoxo. Antes que nada hay que mencionar que aún en el judaísmo profesante del día de hoy, hay diferentes, y no estoy hablando de los judíos que creen en Cristo, sino de los que no creen en Cristo. Hay diferentes movimientos de los cuales cuando creen se convierten en mesiánicos. Pero, por ejemplo, un judío mesiánico puede haber tenido un trasfondo antes de creer en Jesús en el día de hoy. Puede tener un trasfondo ultra ortodoxo, o un poco más reservado sería ortodoxo, ¿verdad? Un poco menos todavía sería un conservador. Otro poco menos sería un reformado. Y otro poco menos que eso sería un progresista. O un reconstruccionista, como le llaman, ¿no? Entonces, dentro del movimiento judío no creyente en Cristo hay diferentes maneras de vivir el judaísmo. Así como hay aquellos que son ultra, digamos, ultra religiosos, o los ultra ortodoxos, hay hasta aquellos que son judíos y son ateos. Y por ejemplo, a esos se les llaman judíos humanistas, ¿verdad? Entonces, ahora, dentro de todos esos campos que te he mencionado de judaísmo, la persona puede venir a ser creyente en Jesús el Mesías el día de hoy, y puede venir del campo de ser un judío ateo y ahora se convierte en creyente. O puede venir hasta la otra ala, que es un judío ultra ortodoxo, creer en Jesús y venir a ser parte también del movimiento mesiánico. Entonces, las fuentes de donde los judíos mesiánicos vienen pueden ser diferentes, ¿verdad? Desde el secular completamente hasta el súper ultra religioso. Entonces ya hemos definido lo que significa un verdadero judío mesiánico. Ahora, esta definición que estoy dando es una definición más que nada desde un punto de vista social o sociológico, ¿verdad? Todavía no he llegado a un punto de vista teológico, sino sociológicamente.
Eso es lo que es, o sea, en su movimiento dentro de la sociedad. Ahora, uno que por así decir, si queremos hablar de los pseudo mesiánicos ahora, son aquellos que se visten como judíos, que abrazan costumbres judías, que abrazan el idioma hebreo y abrazan un sinnúmero de tipos de prácticas y de creencias que tienen su fuente común del judaísmo y que siendo gentiles, no judíos, sino gentiles, entonces, y muchos de ellos siendo ya cristianos y cristianos evangélicos, dejan su cristianismo evangélico por alguna razón que ellos hayan encontrado. No vamos a hablar de las razones ahorita. Y entonces abrazan o entienden que es necesario para ellos como gentiles cristianos evangélicos dejar su creencia y su fe evangélica y su práctica evangélica. Y entonces entienden que la Biblia los está llamando a hacerse o convertirse a la cultura de Israel, a la cultura judía, y entonces a esos le llamamos pseudo mesiánicos, porque no son judíos mesiánicos, sino son gentiles cristianos que se quieren hacer pasar o vivir o aparentar ser judíos mesiánicos. Entonces a eso le llamamos pseudo mesiánicos o falsos mesiánicos, porque no son judíos de raza, ni de cultura, ni de trasfondo, sino que la mayoría, si no es que todos, han sido cristianos evangélicos que han renegado de su fe evangélica y entonces se han convertido ellos mismos, porque la realidad es que a veces no son ni siquiera los mismos judío mesiánicos los que los atraen o los llaman para convertirse al judaísmo mesiánico, sino que son ellos mismos los que andan buscando y picando de flor en flor hasta que encuentran algún gentil pseudo mesiánico que los empieza a judaizar y entonces caen en esa red y entonces vienen a ser parte de un movimiento que no es judío mesiánico, sino que se llama el movimiento de raíces hebreas. Entonces ahí hay que diferenciar y hacer esto bastante claro. Existen los verdaderos judíos mesiánicos y existe un movimiento que se llama el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento de gentiles haciéndose pasar por mesiánicos. ¿Y por qué digo que se hacen pasar por mesiánicos? Porque empiezan a adoptar la vestimenta judía a la hora de hacer su práctica religiosa. Se empiezan a poner el talit, que es un manto de oración. Se empiezan a poner la kipá, que es un gorrito que va en la cabeza. Empiezan a vestirse con algo que se llaman los tzitzit, que son unos flecos que los que son judíos verdaderos observantes de la ley mosaica se los ponen, ¿verdad? Y visten con ellos durante todo el día. Y ellos empiezan a hacer eso. Muchos empiezan a imitar, a dejarse crecer la barba, ¿verdad? Porque los judíos practican eso, los judíos religiosos también. Entonces, empiezan a hacer una serie de cosas. Algunos de ellos empiezan a utilizar algo que se llama la mezuzá, que es una cajita, una tirita así como de madera o de cerámica que se pega en la entrada de la puerta, que utilizan las casas judías. Y pues, como están tratando de aparentar ser judíos, pues también lo hacen y lo empiezan a pegar en la puerta de su casa, ¿verdad? Um, Empiezan a guardar todo tipo de festividades. La primera y más importante para ellos en este movimiento pseudo-mesiánico es lo que es el sábado semanal, que ellos le llaman Shabbat, a la manera como lo pronuncian los judíos mesiánicos verdaderos. Empiezan a practicar, al igual que los judíos mesiánicos verdaderos, empiezan a practicar las fiestas, lo que se conoce del antiguo pacto. Interesante es que cuando tú llegas a un movimiento de raíces hebreas y ellos empiezan a practicar estas cosas, te das cuenta que no lo hacen como lo hacen los verdaderos judíos mesiánicos, porque aunque tienen esa intención, no tienen el trasfondo ni el conocimiento cultural para saber cómo se debe de hacer verdaderamente. Entonces lo hacen de acuerdo hasta donde llega su entendimiento. Interesante. Entonces,
No hay que confundir los dos grupos, son dos grupos muy diferentes. El judío mesiánico es el verdadero judío que acepta a Jesucristo y que empieza a creer en Yeshua como su Mesías, nada más por mencionar el nombre en hebreo, y que tiene una cierta tendencia y una manera de entender su fe ahora. Y luego está el gentil mesiánico o pseudo mesiánico, que ahora forma parte de un movimiento de raíces hebreas, porque así le han denominado. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí que es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de un verdadero judío mesiánico que verdaderamente ha entendido el mensaje de Jesús, el mensaje paulino también del Evangelio y de todos los demás apóstoles, este verdadero judío mesiánico nunca va a tratar de judaizar a un gentil, porque sabe que no debe de hacer eso y lo entiende. En pocas palabras, que su cultura judía no la va a tratar de imponer ni de requerir de una persona gentil, sino que a lo más puede decir, yo soy judío mesiánico, yo practico esto porque es mi cultura, no porque la ley me lo requiera, sino porque es mi cultura. Y no se lo voy a requerir a ningún gentil, porque no es su cultura, ni tampoco la ley mosaica se lo requiere. Entonces, a lo más ese judío que verdaderamente ha entendido el mensaje puede decir, cuando yo evangelice o comparte el mensaje del evangelio con otro judío que todavía no es creyente, lo que voy a compartir es lo que es Yeshua como Mesías, su mensaje, su persona, quién es, el mensaje de salvación. Y esa persona que también es judía como él, va a tomar la decisión por sí misma cuánto judaísmo o cultura judía va a practicar. Si quiere practicar mucho judaísmo o poco judaísmo, eso es secundario. ¿Por qué? Porque entiende de que no se trata de eso el mensaje del evangelio. Ahora, como te dije anteriormente, aún en el judaísmo mesiánico, ya cuando empezamos a analizar dentro de los verdaderos grupos judíos mesiánicos, obviamente no todos creen igual. Y hay algunos que van a tener una claridad doctrinal bastante buena en cuanto a lo que te expliqué, pero hay otros que aún siendo verdaderos judíos mesiánicos, aunque no imponen ese mensaje de la ley mosaica a los gentiles, sí tratan de imponérselo a otros judíos como ellos. O sea que si son verdaderos judíos mesiánicos, si han entendido bien el mensaje del Evangelio del Nuevo Pacto, ni siquiera a otro judío se lo va a tratar de imponer, ni a él mismo, porque va a decir, soy libre en Cristo. Pero cuando no lo han comprendido completamente bien en su totalidad, puede ser que se lo trate de requerir o imponer a otro judío, pero no a otro gentil. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Ahora, cuando llegamos al movimiento de raíces hebreas, y quiero decir algo bien claro, el movimiento de raíces hebreas, el problema no es la fraseología raíces hebreas, porque las raíces hebreas no es algo malo. Las raíces hebreas simple y sencillamente son las cosas hebraicas de la cultura y del lenguaje que es bueno conocer para entender mejor la escritura del Antiguo Testamento. Pero ellos no tratan de dar a entender raíces hebreas en la manera como yo te lo expliqué, sino que para ellos raíces hebreas son raíces judías. O sea, como yo te lo expliqué hace un momento, raíces hebreas serían las raíces del idioma hebreo y de la cultura hebrea para nosotros entender mejor y conocer mejor la escritura y poderla aplicar mejor. Pero en el punto de vista de ellos no es así. En este movimiento de raíces hebreas o de raíces judías, como ellos lo llaman, en ocasiones también, no se refiere tanto a raíces bíblicas, sino se refiere a raíces culturales y a raíces religiosas del antiguo pacto, para que ellos como gentiles al regresar, ese movimiento es un regreso al antiguo pacto, de manera que es exactamente, caen exactamente en donde el apóstol Pablo recombinó o hasta cierto punto regañó al apóstol Pedro cuando le dijo, ¿cómo te atreves tú a judaizar? Como por ejemplo en un capítulo de la epístola a los Gálatas, ¿no?
Y podemos hablar un poco más adelante de lo que significa realmente judaizar. Pero en breves términos hemos visto desde un punto de vista sociológico qué es un judío mesiánico verdadero y qué es un pseudo mesiánico, o sea, un gentil que aparenta o pretende querer ser un judío, ¿verdad?